sobre la gestora de pensiones. No hay los aportes, se los gastaron. El presidente del Estado reveló que los dineros de los aportantes al fondo de retiro no fueron registrados. El Estado es el mayor deudor a la gestora pública. Detienen a exdirigente panificador Rubén Ríos por presuntos actos de corrupción. Según el expediente, Ríos y algunos de sus familiares generaron con la gerencia de EMAPA, dirigida entonces por Franklin Flores, una trama de corrupción para robarle dinero a la empresa. El Banco Central de Bolivia publica valor referencial del dólar: 7 bolivianos con 85 centavos para la compra y 9 bolivianos con 32 centavos para la venta. Pese a esta información, el tipo de cambio oficial se mantiene a 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y 6 bolivianos con 96 centavos para la venta. Allanan oficinas e instalaciones de YPFB en La Paz y Santa Cruz. La acción de la Fiscalía obedece a denuncia de actos de corrupción en ambas dependencias. El Ministerio Público reveló obstrucción de la justicia en los operativos. Eliminan el subsidio de harina a panificadores y el pan cuesta 80 centavos de boliviano. Con la determinación, el precio del alimento queda librado al mercado. Sube el precio de la harina, subirá el costo de la marraqueta. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia polemiza duramente con el titular del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Los adjetivos entre ambas autoridades subieron a tono de insulto, revelando nuevamente el estado de la justicia en Bolivia. Prevén lluvias intensas y la crecida de ríos en La Paz y otros distritos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología pide precaución a la población y alejarse de las corrientes en caso de tormentas. En noticias internacionales, Trump vuelve a influir en otras elecciones internas de un país. Es el turno de Honduras. Deslave en Perú produce una decena de muertos y al menos 100 desaparecidos. Todas las noticias están en 24 horas. Estamos trabajando de frente con ustedes y yo prefiero decir de frente la verdad a estar de forma demagógica indicando cualquier otra cosa, porque, vuelvo a reiterar, es con la verdad, con una economía de verdad y no lo que nos han engañado. 60.000 millones de dólares han mantenido una economía mentirosa. Se fueron los 60.000 millones. 40.000 millones extras son deuda interna y externa. Parte de aquellos si hay compañeros en esta sala que son aportantes, no hay sus aportes en la gestora. Se los gastaron. ¿Voy a decir que hay los aportes? No, no hay los aportes. Entonces hay que reorganizar la gestora, reorganizar para aquellos que han hecho como yo, he hecho mis aportes. Tenemos que empezar a trabajar con la verdad, con cifras reales de lo que ha ocurrido, porque la mentira de casi 100.000 millones de dólares desaparecidos entre el gasto, el despilfarro del gas, más 40.000 millones en deuda interna y externa, hace que este presidente y este gobierno tenga que ser claro, puntual y de frente con los hechos que estamos intentando cambiar. Y en medio de estas afirmaciones, declaraciones del presidente del Estado, surgen varias preguntas. Primero, ¿no depende la gestora del Estado, es decir, del gobierno? ¿No depende los pagos que se deben realizar a la gestora por parte del gobierno? Es el principal acreedor. Bueno, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, ha salido a señalar que la cancelación de los beneficios sociales hasta importante sector de la población están garantizados. Nosotros aseguramos el pago de las pensiones, las jubilaciones y los seguros. Esto es una prerrogativa que ha dejado el presidente. Y si bien en el pasado la gestora junto con el Banco Central eran la caja chica del gobierno, pues eso se ha acabado. Esa es una de las principales cosas que nosotros hemos acabado, ni bien hemos empezado a gestionar nuestra economía. Hoy día la gestora vuelve a su razón de ser, que es administrar de la mejor manera posible los ahorros de los trabajadores para que tengan una jubilación digna, y en ese sentido estamos trabajando para que esta institución vuelva a ser lo que debería ser, o en realidad empiece a ser lo que establece la ley, que es una entidad que cuida y preserva el valor adquisitivo de aquellos que hacen sus aportes. En otra
noticia en las últimas horas se ha dado a conocer de la aprehensión del dirigente de los panificadores, Rubén Ríos. Esto por la corrupción con el tema de la harina subvencionada entregada por EMAPA. Bueno, el hecho en sí consiste en que en primera instancia el señor Rubén Ríos ha suscrito un convenio interinstitucional con EMAPA, ¿no? Como sabemos, ha suscrito este contrato en el entendido de que EMAPA debía de garantizar una provisión de harina a todos los panificadores. Es que a este efecto el señor Ríos, en su condición de dirigente de la CONAPABOL, ha procedido a suscribir este contrato. De manera posterior también la denuncia se centra en que el señor Ríos, al margen de constituirse en un beneficiario de harina subvencionada, el señor Ríos también se encargaba de proveer de harina al Estado, es decir, proveía harina a EMAPA. Bien, la denuncia que presenta el Ministerio de Desarrollo y Economía Plural indica, ¿no?, que ha existido un clan familiar que se beneficiaba de esta harina subvencionada y que de manera posterior esta era revendida por el señor Ríos. Y bajo la premisa la subvención es corrupción, es que se ha liberado a las fuerzas del mercado el precio de la marraqueta. Es así que si sube el precio de la fécula, va a subir el precio del pan en cualquier momento. Entonces, libre oferta y demanda en lo que se refiere a este alimento de primera necesidad. A ver, creo que hemos definido que la subvención es corrupción. Estamos detrás de una serie de productores que le han robado el país con la harina. ¿Vamos a dejar que sigan robando bajo la excusa de un precio que hay panificadores que pueden llegar a esos precios? Pero la excusa no es la subvención. Eso fue robo. Hasta una ambulancia en la casa de un supuesto productor. Yo no puedo aceptar eso. De igual manera, creo que ya se acabó una etapa de infraestructuras que se han dado con ámbitos como las canchitas famosas. Si el día de mañana yo tuviese que usar 8 millones de dólares que fueron para un supuesto museo para los bolivianos y bolivianas, donde estamos viendo las pantuflas de un expresidente, creo que estamos todos de acuerdo que esos recursos tienen que ir a producción. Ni la subvención para la corrupción, ni museos de la corrupción. Los recursos pocos que tenemos tienen que ir para la producción. Y también se ha dado a conocer que el gobierno nacional pone fin a la subvención de harina tras detectar la red de corrupción en su distribución. En este momento el gobierno está trabajando, como veíamos el presidente Rodrigo Paz que lo mencionaba, no solamente para que haya el abastecimiento normal, sino para que el precio sea el mejor posible. Recordemos que actualmente hay personas que venden el pan a 50 centavos y a otros precios, y lamentablemente otros que estaban proponiendo vender a un precio superior. Tenemos denuncias que están agrediendo a los panificadores que continúan con un precio de 50 centavos. Lamentamos estos hechos, esperemos que paren estos hechos porque al final le están quitando el derecho al trabajo a otros panificadores que sí están consiguiendo vender a 50 centavos, están especulando con algo tan sagrado como es el pan. Como Gobierno Nacional estamos haciendo la invitación para seguir trabajando en ver cómo se hace en conjunto este trabajo para que el precio del pan sea el más justo, sea el adecuado, ya que el formato de subsidio que ha servido para que unos cuantos se enriquezcan y para la corrupción, ese ya no va más. El presidente Paz lo anunció hace un par de días. Ese convenio, esa forma de subsidio que fue igual a la corrupción, ya no está más, esa subvención no va más, pero sí el gobierno está dispuesto a trabajar y apoyar de diferentes maneras para trabajar en conjunto y dar el soporte necesario para que el pan llegue de la forma con el mejor precio posible a la familia de los bolivianos, pero ya no siendo cómplices de todo este entramado de corrupción que se tejió a través de la subvención de harina.
En los hechos entonces, el pan cuesta 80 centavos y no hay vuelta atrás. Al principio los panaderos venden o dicen que venden el pan en 60 gramos, pero sabemos que no es ni 50 ni 40 y al final terminan vendiendo 30 gramos. Es esa la realidad y la continuidad que se ha verificado siempre. Este también es el caso de Oruro. Y en la última reunión que hemos tenido con toda mi base se ha determinado salir desde este lunes con 0,80 centavos, con un gramaje de 60 para arriba. Es lo que ha determinado nuestra base. Sí es un compromiso que cada socio lo ha hecho y a la cual nosotros vamos a dar pleno cumplimiento y se va a demostrar el pan de lo que de este momento para adelante vamos a ir ofreciendo a la población y lo que antes era el gramaje. Aquí estamos en la ciudad de Oruro, estamos sobre sus 149 socios y hay unos 30 flotantes. Llamamos a aquellos compañeros que oficialmente están con nosotros y no han recibido ni un quintal de harina del gobierno. En otra información, preste atención, la Fiscalía interviene predios de YPFB en 3 ciudades. En Sencata se halló 4 tanques irregulares y un jefe de planta fue arrestado durante un operativo múltiple y paralelo contra la corrupción en hidrocarburos. Entre el mediodía y las primeras horas de la tarde de este lunes, la Fiscalía llevó a cabo 3 operativos de intervención de oficinas y plantas de almacenaje de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos YPFB en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Según el reporte, personal del Ministerio Público y policías ingresaron al despacho de la estatal ubicada en la avenida Tres Pasos al frente de la capital cruceña, mientras que en Cochabamba se intervino las oficinas de redes de gas ubicadas en la avenida Salamanca. En La Paz los operativos fueron 2, en la planta de Sencata del Alto y en las oficinas centrales ubicadas en El Prado. En el primer caso a cargo del fiscal de materia Sergio Dávila y en el segundo bajo el mando del fiscal Omar Yugra. Ninguna de las autoridades judiciales emitió aún declaración detallada, pero se sabe que en el operativo en YPFB Corporación en el centro paceño, la acción tiene que ver con la investigación en torno al caso GoTrading. Estamos realizando un verificativo, asimismo un registro del lugar de los hechos, en el cual se han suscitado y se han desplegado conductas por parte de la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales. En ese sentido, la Comisión de Fiscales está presente para realizar justamente actos de investigación que son inherentes para poder llegar al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Que son 2. Uno se ha suscitado el 6 de febrero de la presente gestión y el otro el 13 de noviembre también de la presente gestión, en los cuales se ha podido advertir irregularidades. No se olviden que hemos tenido un caso en el cual se ha despachado 14 cisternas que han estado cargadas con diésel. Este combustible debería de estar solamente en un 10%, sin embargo, ha sido despachado y también ha sido comercializado a diferentes usuarios, ¿no? Evidentemente acá emergente de esta actividad que se realiza en YPFB Logística, ha sido también intervenida YPFB Comercial. En ese contexto vamos a realizar todas las investigaciones, ¿no? El Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Delitos de Anticorrupción, se encuentra desarrollando un acto investigativo dentro de un hecho de entidad penal en la que un funcionario de YPFB se habría favorecido a través de cobros irregulares para otorgar la licitación en favor de una empresa. Es en ese sentido que, en coordinación con la actual presidencia de YPFB, el Ministerio Público está desarrollando los actos investigativos útiles y pertinentes. Y a propósito de este caso, GoTrading, ¿usted ha escuchado nuevas revelaciones, que haya detenciones, que Dorgarten fue detenido? ¿Ha escuchado algo de eso? Bueno, el parlamentario Carlos Alarcón está criticando y lamentando la inacción del Ministerio Público en este caso. Además señala que ya no es necesario que existan más comisiones de la verdad. Ese hijo de Ar seguro ya está en el exterior, es decir, después que sale el burro del corral, se tranca la puerta para que no se escape. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces se nos están tomando el pelo a los bolivianos en la lucha contra la corrupción desde el Ministerio Público. Y el gobierno, ¿cómo puede ser que hasta ahora no haga funcionar esa comisión de la verdad? De una vez pues que la haga funcionar, pero hay casos y casos. Los casos de YPFB que recién se estén investigando ameritarán la comisión de la verdad. Pero en el caso de GoTrading, donde hemos encontrado que le haga con un solo ejemplo para no repetirse hasta el cansancio, que hay más de 10 hallazgos de estos.
se le ha adjudicado a Boteirin $5 millones más caro que a la otra empresa con la única que estaba compitiendo, que era Stock Import-Export. Ese solo dato de haberle robado $5 millones debería hacer que ya esté preso el señor Dorgatén. Y estos fiscales no están haciendo absolutamente nada. Esa es la respuesta hasta ahora. Cero en materia de anticorrupción. Puros discursos, puros eslogans, puras toses, puras paradas y no pasa nada. Vamos ahora con temas que tienen que ver con la economía en el país. Desde el Banco Central de Bolivia publican el valor referencial del dólar. 7 bolivianos con 85 centavos para la compra y 9 bolivianos con 32 centavos para la venta. El Banco Central de Bolivia empezó desde este lunes la publicación diaria del valor referencial del dólar estadounidense, un nuevo referente oficial para transacciones que estará disponible en la página web de la institución. Según un boletín emitido por el Banco Central de Bolivia, el objetivo de este valor es reflejar las operaciones reales del sistema financiero en miras de brindar al mercado cambiario de transparencia y seguridad, además de unificar el valor referencial del dólar para operaciones con el exterior, que es el que efectivamente transan las entidades de intermediación financiera con sus clientes. En el primer informe del valor referencial se establece el monto de 7 bolivianos con 85 centavos para la compra y de 9 bolivianos con 32 centavos para la venta. El documento agrega que el valor referencial de compra corresponde al tipo de cambio promedio ponderado de todas las operaciones realizadas entre la CEIF y sus clientes en el mercado mayorista. La finalidad, además, es que la ciudadanía tenga una base objetiva para las decisiones económicas de la ciudadanía, los consumidores financieros y las empresas. Cabe resaltar que de manera paralela en el portal de la entidad estatal se mantiene inamovible la cotización oficial del dólar de 6 bolivianos con 86 para la compra y 6 bolivianos con 96 para la venta. Hablemos a continuación del presupuesto general del Estado, donde claramente se debe inscribir cuál va a ser el tipo de cambio que se va a tener, es decir, cuál es la relación del boliviano con el dólar. Ahí muchas cuestiones se van a sincerar, al igual que si va a mantenerse el subsidio de los hidrocarburos. Ahí también tendrá que existir un sinceramiento. Desde Libre proponen un presupuesto general del Estado austero. Déficit fiscal que estaba previsto en 10.3% del PIB, o sea, más o menos unos 5.500 millones de dólares, el déficit para el próximo año, que bajaría a unos 4.500 o 4.000 tal vez, que sería una buena señal. Por otro lado, este presupuesto tiene que tener una reducción por la austeridad que han dicho. Hay menos ministerios, menos viceministerios, y por supuesto que los presupuestos que tenían asignado especialmente al Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Presidencia tienen que reducirse para mostrar austeridad. Por otra parte, me llama la atención que no van a tocar de momento el tipo de cambio, ni el precio de los combustibles. Entonces va a tener un presupuesto medio cojo, ¿no? Entonces me imagino que al próximo año se puede hacer reformulación del presupuesto en cualquier época del año. Pero debería contemplarse la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento prevista para el próximo año, la inflación, el tipo de cambio y el precio de los combustibles. Tenemos tiempo hasta fin de mes, hoy es el primer día de diciembre, hasta el 31. En mi opinión, no debe haber receso hasta que aprobemos el presupuesto. El presupuesto no podría entrar como el año pasado y este año por la ventana, por decreto. Sería una mala señal. Esperamos que el gobierno trabaje en esto y hasta ahora también no se convocó a la Comisión de Planificación donde debería tratarse el presupuesto. Me imagino que esta semana nos convocarán, pero además el Ministerio de Economía ya debería tener el borrador del presupuesto. Reitero, puede tener algunas falencias, puede tener algunas debilidades, pero se contemplarán las principales variables. Nos vamos a la primera pausa en esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Al retornar, más denuncias del vicepresidente de Estado, Edman Lara. Y también estaremos hablando de la polémica que ha surgido dentro del Tribunal Supremo de Justicia y también el Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Ya volvemos con esta información y mucho más. No se vayan. Seguimos con
la información aquí en el noticiero 24 horas. Como lo anunciamos antes de la pausa, el vicepresidente de Estado, Edman Lara, exigió el fin de los interinatos y denuncia corrupción y también de repartija de pegas en el Estado. De la misma manera, la Asamblea tiene que recuperar ese rol. La Asamblea tiene que elegir a las autoridades, como por ejemplo del Banco Central, de Impuestos, de la Aduana, que se acaben los interinatos. A algunos les conviene el interinato. ¿Y qué significa el interinato? Corrupción, repartija de pegas, venta de cargos. Alguno dirá por ahí, pero ¿qué quiere el vicepresidente si eso está en la Constitución? Pero a algunos no les gusta cumplir la Constitución. Vamos a otro asunto. Se ha producido una agria disputa dentro del seno del Poder Judicial. Se están enfrentando el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Beni con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Tanto así que el de Beni ya ha presentado una querella contra Romer Saucedo. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia me pidió de que renuncie al cargo de presidente del Tribunal Departamental de Justicia, a través del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. El día sábado me envía a mi casa un funcionario desde Sucre, de apellido Villazón. Están las cámaras de seguridad de que ha ido el señor Villazón a mi casa. Se puede corroborar con el extracto de llamada del funcionario Villazón y me lo pasa al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y me dice que si no renuncio al cargo para ponerlo al vocal Rafael Saavedra Arteaga, iba a proceder a meterme preso. Si no tiene nada que temer el señor Romer Saucedo con sus amenazas a través de Rafael Saavedra o a través del funcionario Villazón, a ver, que me devuelva mis celulares y lo pongo públicamente, y también el de él. También el de él, porque están ahí las conversaciones del mes de julio, donde me decía de que él quería salir en la prensa diciendo que una acción popular se rechace, que estaba en mi sala. Esa es la manipulación de la justicia que hace ese ex reo de Palmasola, porque no puede ser calificado de otra forma. Ya alcanza el sometimiento, nadie sale a la palestra por miedo, por zozobra, porque lo que están sembrando es miedo a los vocales, miedo a los jueces. Y desde el Tribunal de Justicia del Departamento del Beni indican que aún hay aprendices de aquellos aprendices de dictadores, y fueron declaraciones de Saucedo. Cuando existen demasiada falacia y demasiadas mentiras, nos llevan a una conclusión que cuando la lengua es muy larga, la mente se acorta. Y yo creo que eso le ha sucedido al presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Pero vamos a ir un poquito más allá. Este carnicero de la democracia fue quien cercenó la posibilidad de que 5 departamentos podamos ir a las elecciones judiciales. Ustedes han visto cómo se nos impedía defender la institucionalidad, defender la democracia cuando éramos postulantes, cómo le advertimos del daño económico que estaba causándole este esbirro del señor Gonzalo Hurtado. Y sabíamos que nuestra lucha por la institucionalidad y por la democracia no iba a ser fácil. Nosotros vamos a asumir todos los mecanismos legales que nos franquea el procedimiento penal, la Constitución Política del Estado. Si toca defendernos de cualquier denuncia, con seguridad vamos a ejercer ese derecho que tenemos a la defensa. Firme convicción de la defensa de la institucionalidad y de quienes transitoriamente en este periodo estamos administrando justicia en los más altos tribunales en nuestro país, para brindarle al pueblo boliviano certeza de que vamos y estamos actuando en defensa primero de la Constitución Política del Estado, para evitar que se la siga vaciando la Constitución. Y continúan denunciándose actos de corrupción dentro de YPFB, con varios operativos que se han venido realizando en las horas precedentes. Es que estos hechos irregulares que hemos ido descubriendo no son recientemente, esto data desde la gestión de Evo Morales, ¿no? Y pasa también por el actual gobierno.
En este último hemos identificado que tuberías que traen a un valor, por decir, una tubería de acero galvanizado que han comprado a un costo de 144, 145 bolivianos, una empresa privada podría haber traído alrededor a un costo de 100 bolivianos. Hay información que hemos pedido a las autoridades del sector de hidrocarburos, vale decir, al presidente de Yacimientos, a Arvid Borganten, a la ingeniera que es la gerente de redes de gas, ¿no? Así como también al ministro de hidrocarburos y al viceministro. Lamentablemente, ninguna de estas autoridades nos han podido proporcionar información que pueda transparentar el por qué, ¿no? Yacimientos no puede traer estas tuberías de forma directa y tiene que recurrir a una empresa intermediaria, elevando costos, no solamente que en una primera etapa han dañado la economía de las empresas instaladoras, sino que ahora directamente va el daño hacia lo que es el Estado boliviano. Es por eso que hemos recurrido ante el diputado Alarcón para que pueda generar una petición de informe escrita ante la falta de comunicación, la falta de transparencia, la protección que existen de autoridades al interior de YPFB, para que por medio de esta instancia se pueda tener información que nos pueda llevar a determinar si evidentemente ha habido un acto de corrupción. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información. Preste atención que la Policía Nacional amplía la inspección técnica vehicular hasta este próximo 31 de diciembre de esta gestión. La ampliación de la inspección técnica vehicular se realiza hasta el día miércoles 31 de diciembre de la presente gestión y a partir del 1 de enero ya empezaríamos a realizar los controles correspondientes para sancionar a los conductores que no hayan asistido a los diferentes puntos de la inspección técnica vehicular. Tenemos habilitados 151 puntos a nivel nacional en los distintos departamentos para la comodidad de todos los conductores, propietarios que puedan acercarse a estos puntos y realizar la inspección técnica vehicular. Vamos a continuar nosotros con un horario ampliado como se ha realizado las últimas 2 semanas del mes de noviembre. La atención es de 8 de la mañana hasta las 18 horas de la tarde. Hemos tenido una baja considerable en esta gestión. Bueno, son distintos factores. Recordamos que son el pago a través del banca móvil o en los bancos de la inspección técnica vehicular, acercarse con su movilidad y los documentos necesarios como son el RUAT, el carnet de identidad, la licencia de conducir vigente, para que el funcionario, el técnico mecánico pueda realizar la inspección del vehículo. Y desde el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando están reportando operativos que han causado pérdidas en esta ilícita actividad por más de 4 millones de bolivianos. Tenemos un total de afectación al contrabando de 517.945 bolivianos, que consiste en diferentes artículos, tanto los artículos prohibidos como ser pollo, azúcar, harina, huevo y maíz, y también los carburantes que salen en contrabando a la inversa. Entonces ese es el monto de afectación al contrabando. Posteriormente tenemos, y en total en este periodo, el Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando ha logrado una afectación total de 4.158.760 bolivianos. Esos son los avances de esta gestión. Bueno, nosotros tenemos a lo largo del territorio diferentes puntos de control. En otro tema que tiene que ver con los fenómenos climatológicos, ante las lluvias, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, advierte sobre posible crecida de ríos.
Ha habido unas crecidas repentinas de los ríos como tales, pero más bien ya está calmando. Esto significa que el sistema de la dinámica hidrológica del río La Paz está calentándose. Entonces, si se ve unas precipitaciones posteriores, como se ha visto esta madrugada, esto puede llegar a afectar a lo que es todas las comunidades. Puede haber desbordes de ríos repentinamente. Esto amplifica una probabilidad mayor de inundaciones, impacto de mazamorra. Se va a sacar un aviso hidrológico, en este caso en lo que es el departamento de La Paz, Beni, Cochabamba, Santa Cruz. Se está analizando todavía en lo que es el departamento Chuquisaca, Chuquisaca y Tarija y Potosí, ¿no? Para lo que es un aviso hidrológico de prioridad naranja. Se le pide a la población revisar nuestras páginas constantemente, porque ahí vamos a estar sacando los avisos hidrológicos. Vamos a un asunto que tiene que ver con la política exterior de Bolivia, pero también con el turismo. Se ha eliminado esa exigencia de visado para ciudadanos estadounidenses que deseen ingresar a Bolivia. Fue una medida que había adoptado el gobierno de Evo Morales, según se dijo en su momento, y ahora con fines políticos. Dando respuesta a la pregunta sobre los países, están Estados Unidos, Israel, Corea del Norte, la República de Sudáfrica, tenemos a Letonia, Estonia, Rumanía, y en realidad esta es una primera medida que va a venir acompañada de un conjunto adicional para poder también nosotros garantizar que la información migratoria, el flujo en frontera, genere seguridad. En un sentido muy sencillo, como planteaba el presidente, el propósito es que esos dólares, esos euros, etcétera, que se quedan en el Perú, en Chile, lleguen a Bolivia. Esta es la única forma en la que vamos a poder redinamizar la economía, y el daño económico que se ha generado entendemos que en parte va a ser solucionado y revertido con esta medida que se está tomando hacia adelante. Generar impacto a nivel microeconómico, de manera que la economía boliviana se dinamice y lleguen estos dólares que tanta falta nos hacen. Es momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de los avances en la Asamblea Legislativa. Y también estaremos hablando sobre la determinación de elegir vocales del Tribunal Supremo Electoral. Enseguida volvemos, no se vayan. Retornamos con las noticias aquí en el noticiero 24 horas. Comenzamos con lo que anunciamos sobre los avances de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Comisión de Constitución y Diputados aprueba el proyecto de ley para la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, este es el informe de la comisión. El informe de la comisión tiene que ir al Pleno de la Cámara. Y el Pleno de la Cámara es la que tiene que ponerlo en consideración para su aprobación. Bueno, veremos qué dice la Cámara. Estamos planteando, sí, hemos reducido de 20 a 15 días los plazos. Si hay modificaciones, que las apruebe la Cámara, siendo Cámara de origen el Senado, sí, tendrá que volver al Senado. No ha habido modificaciones que sean relevantes. Esto va, el informe que hemos preparado aquí en la comisión, va al Pleno de la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados es la que va a hacer la consideración definitiva. Yo creo que vamos a cumplir los plazos, ¿no? Vamos a tratar de cumplir los plazos. Bueno, estaba fijado para el 19, ¿no? Vamos a tratar de mantener esa fecha. Sí, se ha reducido ese pequeño espacio de tiempo para garantizar el cumplimiento de los plazos y darle certidumbre. Y el vicepresidente del Estado, que es presidente nato de la Asamblea, ha señalado que existen irregularidades en esta aprobación que se ha desarrollado para elegir a vocales del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, no ha especificado cuáles serían esas irregularidades. Las anteriores legislaturas han sido manoseadas y ultrajadas y no se ha respetado la Constitución Política del Estado. Por eso han habido magistrados autoprorrogados. Por eso las instituciones han sido lastimadas. Y hoy día queremos decirle al pueblo boliviano que la Asamblea Legislativa Plurinacional va a hacer respetar la Constitución Política del Estado en lo que respecta a la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. No vamos a permitir en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo de Justicia que se lo esté haciendo por decreto
que se esté queriendo llevar a los suplentes y que se esté queriendo hacer con trampitas. Aquí se va a respetar la Constitución política del Estado y ese ha sido el compromiso de todas las fuerzas políticas aquí presentes con sus jefes de bancada. En otra noticia, el empadronamiento masivo contará con 62 megacentros en el país del 4 al 16 de diciembre, según informan desde el Ceresi. Pedimos a todos los ciudadanos que lleguen a cumplir 18 años y que hayan realizado un cambio en su domicilio, acudir a los puntos de empadronamiento para realizar esta acción y poder participar de las elecciones el año que viene. En el caso de los bolivianos, es indispensable presentar la cédula de identidad vigente, ya sea en modalidad registro nuevo o cambio de domicilio. ¿Sí? Se va a masificar nuestros puntos de empadronamiento desde este 4 de diciembre. Vamos a tener 62 megacentros habilitados en todo el país. Va a salir la nómina en la página web, seguramente el día de mañana, porque están cerrando algunos puntos en relación a los alquileres para poder cubrir este periodo. La gente va a poder informarse de los sitios. También vamos a tener más de 300 brigadas móviles que se van a dispersar por todo el territorio nacional. A temas de salud con una cifra que llama la atención. Se ha reportado que en Bolivia 30.000 personas viven con el VIH-Sida. Creo que es importante compartir que al momento nosotros tenemos 46.485 casos reportados de VIH a nivel nacional, de los cuales 30.000 son personas viviendo con VIH. Y de estas tenemos 20.687 personas que reciben tratamiento antirretroviral. De esta manera nosotros mejoramos de manera significativa la salud, la calidad y la expectativa de vida. Asimismo, el impacto del VIH es continuo, siendo necesario siempre tratar de llegar a toda la población, evitando que sea desigual y que sea inequitativo. ¿Cuáles son los datos relevantes que queremos recordar el día de hoy? Creo que es importante mencionar que aproximadamente 800 niños y niñas de 15 años viven con VIH, ¿no es cierto? Y de estos, 500 reciben tratamiento antirretroviral. Y sabemos que esta es una enfermedad que de por vida va a acompañar a los niños y es muy importante el rol de este hospital y de varios hospitales en el acompañamiento de estos niños y de la madre. Asimismo, para 2025 se han registrado 200 casos aproximadamente de mujeres con VIH embarazadas y con niños menores de 5 años. A propósito del tema, el jefe de la Unidad de Epidemiología e Investigación del CEDES ha reportado 630 casos de VIH en lo que va de este año en el departamento. Un 48% corresponde a adolescentes y jóvenes entre los 15 y 29 años de edad. Estos 630 casos que se han registrado hasta el mes de octubre como tal, nos demuestra una evolución estacionaria en relación de lo que es en este caso los últimos 2 años. Durante lo que es la última gestión 2025 a octubre de lo que es la misma, hemos alcanzado 630 pacientes de lo que es en este caso el VIH. ¿Qué nos llama la atención de nuestra población del departamento de La Paz? Que la cantidad de casos se está presentando en un 48% en nuestros adolescentes, estudiantes de secundaria y universidad. Hablamos del grupo etario de 15 a 29 años, que es el primer grupo etario con 48% del 100% de los casos donde está presentando y se está detectando lo que es este VIH como tal. La mejor forma de prevenir es el uso del preservativo. Nosotros estamos al servicio de lo que es la población. Realizamos pruebas gratuitas a toda la población y las pruebas confirmatorias del laboratorio también son gratuitas. El VIH como tal, para la actualidad, tiene tratamiento. El fin de semana que transcurrió se desarrolló una campaña de vacunación antirrábica. En el caso de Santa Cruz se reporta que alcanzó un 74%. Se habla ya de una segunda etapa. Informar de que la campaña de vacunación esta semana, este fin de semana, ha sido totalmente un éxito. Hemos alcanzado el 73, casi el 74% de cobertura de vacunación en 2 días. Y eso implica que
vamos a continuar estas 2 semanas haciendo ya un rastrillaje para completar hasta el 80%, que es nuestra meta, para tener una cobertura que evite que el día de mañana tengamos que tener algún caso de rabia canina. Quiero también informar de que hemos sido el departamento que más mascotas vacunado en toda Bolivia. Son 542.688 mascotas que han sido vacunadas este fin de semana. Última pausa aquí en el Noticiero 24 Horas. Al retornar, noticias de espectáculo. Dua Lipa rinde homenaje a Shakira. Y estaremos hablando en el panorama internacional de una nueva injerencia de Estados Unidos en la política interior de un país. Los detalles al retornar, no se vayan. Muchas gracias por seguir junto a 24 Horas. Comenzamos esta semana informativa con los videos, imágenes, mensajes que usted nos envía a nuestra línea del 699-55470. Aquí comienza Quiero Reportar. Nos llega información desde la ciudad del Alto. A través del siguiente video denunciaron presuntos delincuentes en la feria 16 de julio. Sucedió en ambientes del Teleférico Azul cuando 2 personas intentaron sustraer pertenencias de una señora. Afortunadamente la población reaccionó y confrontó a los antisociales. Seguimos en el Alto. Transeúntes exigen controles en la avenida Juan Pablo II. Los días de feria denuncian que se volvió cotidiano y tradicional que los vehículos circulen en contrarruta para poder pasar la trancadera de la avenida Juan Pablo II, altura avenida Chacaltaya, los días jueves y domingo. Vamos al panorama internacional de las noticias, donde destacamos que Donald Trump una vez más está teniendo cierta tuición en términos de la política interna de algunos países. Ha sucedido esta vez con las elecciones en Honduras. Tendremos el reporte, pero también vamos a hablar de un penoso hecho que se ha dado en Perú, un deslave que ya se ha cobrado la vida de al menos 10 personas y hay por lo menos una centena de desaparecidos. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Un día después de las elecciones, sigue la incertidumbre en Honduras sobre quién será el próximo presidente. El Consejo Nacional Electoral informó el lunes que el empresario Nasri Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla se encuentran en un empate técnico. Según los datos del Consejo Electoral, Asfura aventajaba a Nasralla por apenas 515 votos tras el conteo digital de 57% de las actas de votación. En un mensaje en la red X, la presidenta del Consejo, Ana Paola Hall, pidió paciencia, sin detallar cuándo finalizará el escrutinio manual. Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, busca la presidencia por segunda vez, tras perder en 2021 contra la actual mandataria Xiomara Castro, mientras que para Nasralla, de 72 años, es su tercer intento de llegar a la presidencia. Ambos candidatos pertenecen a partidos de derecha, lo que convierte estas elecciones en un castigo para la izquierda encabezada por la presidenta saliente Castro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió el lunes a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela. En un esfuerzo de transparencia, confirmó que el presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional sobre este tema y muchos otros. Se reúne con su equipo de seguridad con bastante frecuencia. Es el comandante en jefe, forma parte de su responsabilidad garantizar que la paz se mantenga en todo el mundo. No voy a dar detalles sobre una reunión que tiene lugar en el despacho Oval, pero con gusto les confirmo que esa reunión está teniendo lugar. Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques mortales contra embarcaciones que, según denuncia, transportan droga en el Caribe y acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico. Caracas lo niega y argumenta que el objetivo de Washington es derrocar al presidente venezolano
y tomar el control del petróleo del país. Más de una decena de personas murieron, entre ellas 3 niños y al menos 30 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra ocurrido el lunes en un puerto fluvial de Ucayali, en la zona selvática del centro de Perú. El derrumbe arrastró y hundió 2 embarcaciones de pasajeros que estaban atracadas en el puerto de Iparia. Según la región policial Ucayali, se trata de un trágico accidente fluvial que sorprendió a decenas de personas durante la madrugada. Hasta el momento, la Marina ha recuperado 9 cuerpos y reporta cerca de 25 heridos. La cifra de desaparecidos podría aumentar debido a que aún se desconoce el número exacto de pasajeros a bordo. Las autoridades continúan trabajando junto a las familias para identificar a las víctimas y determinar cuántas personas siguen sin ser ubicadas. Las labores de rescate son complicadas. El río Ucayali es correntoso, con palizadas, remolinos y la zona amaneció con neblina. El deslizamiento ocurrió por la erosión de la ribera en plena temporada de lluvias. 13 personas han sido detenidas en Hong Kong en relación con el enorme incendio sucedido la semana pasada en un complejo residencial. Así lo informó el lunes la policía, que actualizó el balance de víctimas. El número de fallecidos confirmados asciende a 151. No podemos descartar que esta cifra siga aumentando. Las detenciones se realizaron por sospecha de homicidio involuntario. Mientras tanto, los investigadores tratan de reconstruir lo que provocó la rápida propagación del fuego. Creemos que la causa fue que las redes de seguridad no cumplían con las normas de resistencia al fuego y que los paneles de espuma contribuyeron en gran medida a la rápida propagación del incendio. Los paneles de espuma también provocaron explosiones de vidrios, lo que permitió que las llamas se propagaran por el interior. El incendio fue el más mortífero en un edificio residencial desde 1980. Las devastadoras inundaciones en el sur y el sureste de Asia ya dejaron más de 1000 muertos y cientos de desaparecidos. Diferentes fenómenos meteorológicos causaron la semana pasada lluvias torrenciales en toda Sri Lanka, partes de la isla indonesia de Sumatra, el sur de Tailandia y el norte de Malasia. En Sumatra, la Agencia de Gestión de Catástrofes actualizó el balance de víctimas a casi 600 muertos y cerca de medio millar de desaparecidos. El lunes por la mañana, el presidente anunció el despliegue de aviones y helicópteros, además de los 3 buques militares ya enviados a las zonas más afectadas, donde numerosas carreteras siguen intransitables debido al barro y los escombros. En Sri Lanka, el gobierno pidió ayuda internacional y utilizó helicópteros militares para llegar a las personas aisladas por las inundaciones y los aludes. Según un nuevo balance divulgado el lunes, al menos 335 personas murieron y 366 están desaparecidas. Las autoridades indicaron que aún están cuantificando la magnitud del daño en el centro del país, la zona más afectada. En el sur de Tailandia se reportó la muerte de al menos 176 personas en uno de los fenómenos climáticos más mortales en el país en una década. El gobierno envió ayuda, pero la población ha criticado la respuesta a las inundaciones y 2 funcionarios fueron suspendidos. Momento de las noticias de espectáculo más importantes a nivel internacional. Esta vez Dua Lipa rindió homenaje a Shakira interpretando una de sus más grandes canciones y más escuchadas, Antología. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos noticias de Selena Gómez y su pareja Benny Blanco, quienes se hicieron virales. Veamos. Durante su concierto del 28 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, Dua Lipa protagonizó uno de los momentos más comentados de su Radical Optimism World Tour. En medio del show, la cantante sorprendió al público al interpretar Antología, clásico de Shakira, como homenaje a la historia para el tour. Antes de cantar, Dua Lipa explicó en un español claro que cada noche cambia la canción especial de su setlist y que esa vez eligió un tema de un artista que la inspira por su evolución y por tocar corazones. Con la frase "si la conoces, esto es Antología", desató la euforia en el estadio. El tributo tuvo un peso extra porque fue la primera vez que Dua interpretó una canción tan ligada a la identidad musical de Colombia. Además, coincidió con que esa misma noche Shakira cantó Antología en su concierto en Asunción, generando un cruce simbólico celebrado en redes. Los videos se volvieron virales en minutos, destacando la interpretación completa y el respeto de Dua hacia Shakira. Selena Gómez volvió a ser tendencia luego de que circularan en redes videos donde aparece bailando el tucanazo, el clásico de los tucanes de Tijuana.
durante una fiesta privada en Los Ángeles, California. En las imágenes, difundidas principalmente en TikTok, Instagram y X, la cantante participa en el baile grupal con la coreografía tradicional del tema, mientras su pareja, el productor Benny Blanco, intenta seguir los pasos a su lado. Los clips muestran a ambos relajados y disfrutando del ambiente, lo que generó comentarios sobre la cercanía de Selena con la cultura mexicana y sus raíces familiares. La pareja hizo oficial su relación a finales del 2023 y desde entonces se les ha visto en eventos públicos y en momentos casuales captados por fans. Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido un comunicado sobre el video, pero la escena ya se volvió viral por ver a Selena sumarse a uno de los bailes más populares en fiestas mexicanas. Llegamos a la recta final del Noticiero 24 Horas en esta tercera edición. Muchas gracias por seguirnos como siempre. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos reencontramos cuando nos convoque la noticia. Hasta entonces, gracias y permiso. Que tenga muy buenas noches. Hasta mañana con más información. Paz sobre la gestora de pensiones. No hay los aportes, se los gastaron. El presidente del Estado reveló que los dineros de los aportantes al fondo de retiro no fueron registrados. El Estado es el mayor deudor a la gestora pública. Detienen a exdirigente panificador Rubén Ríos por presuntos actos de corrupción. Según el expediente, Ríos y algunos de sus familiares generaron con la gerencia de EMAPA, dirigida entonces por Franklin Flores, una trama de corrupción para robarle dinero a la empresa. El Banco Central de Bolivia publica valor referencial del dólar: 7 bolivianos con 85 centavos para la compra y 9 bolivianos con 32 centavos para la venta. Pese a esta información, el tipo de cambio oficial se mantiene a 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y 6 bolivianos con 96 centavos para la venta. Allanan oficinas e instalaciones de IPFB en La Paz y Santa Cruz. La acción de la Fiscalía obedece a denuncia de actos de corrupción en ambas dependencias. El Ministerio Público reveló obstrucción de la justicia en los operativos. Eliminan el subsidio de harina a panificadores y el pan cuesta 80 centavos de boliviano. Con la determinación, el precio del alimento queda librado al mercado. Sube el precio de la harina, subirá el costo de la marraqueta. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia polemiza duramente con el titular del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Los adjetivos entre ambas autoridades subieron a tono de insulto, revelando nuevamente el estado de la justicia en Bolivia. Prevén lluvias intensas y la crecida de ríos en La Paz y otros distritos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología pide precaución a la población y alejarse de las corrientes en caso de tormentas. En noticias internacionales, Trump vuelve a influir en otras elecciones internas de un país. Es el turno de Honduras. Deslave en Perú produce una decena de muertos y al menos 100 desaparecidos. Todas las noticias están en 24 horas.